Muy buenas tardes, estamos aquí con Paulo Pombo Márquez. Es un licenciado en psicología, tiene maestría en desarrollo humano con especialidad en adicciones. Trabaja en una clínica privada. No, tengo mi consultorio. Un consultorio. Me dedico a la clínica privada. Se dedica a la clínica privada. Es un coordinador en maestría online en prevención y tratamientos multidisciplinarios de las adicciones, auspiciada por la UNESCO, y Centro de Integración Juvenil. Y también es un supervisor aquí en CAOP en CETIS. Así es. Pues bueno, vamos a comenzar con unas preguntas. La primera pregunta para ustedes: ¿todos somos adictos? Yo creo que en cierta medida todos somos adictos a algo. ¿Sí? Hay algunos adictos a sustancias químicas, otros adictos a las emociones, ya sea a los deportes radicales que promueven la producción de adrenalina, ya sea las señoras o los señores muy enojones que siempre tienen que andar enojados. Son los adictos al enojo, ¿no? Adictos a la comida, adictos al sexo, adictos a su cuerpo, a la belleza de su cuerpo, ¿sí? Adictos a controlar las calorías que comen, ¿no? Todo esto tiene términos psicológicos, ¿no? Sí. Si somos adictos a algo, pues yo creo que obviamente que hay gente en el mundo que está tan en la pobreza que no tiene siquiera los espacios para volverse adicto a algo. Las adicciones, como un trastorno de la conducta, es algo de las sociedades desarrolladas y de consumo. Sí, pues de hecho la adicción no siempre tiene que referirse a algo malo, como todo el mundo piensa, ¿no? Adicción a las drogas, adicción al alcohol, sino, como usted lo mencionó, adictos a la comida o al deporte. Y eso es malo. Porque si no comes, ¿qué te pasa? Pues me enflaco. Te mueres. Pero el problema no es tanto lo que comes, sino cómo lo comes y para qué. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una adicción a la comida, pues es obviamente nefasta y conduce a la muerte. Quizá más peligrosa que adicción a algunas sustancias químicas. Interesante, ¿no? Ahorita, lo que te decía yo, en países que están en subdesarrollo, pues ahí no hay adictos. No hay adictos porque el sentido del individuo dentro de la comunidad adquiere grande significado. Esto es, el individuo en las comunidades tribales tiene su lugar y su rol en esa tribu. ¿Sí? El problema de las sociedades hoy en día desarrolladas es que no sabemos cuál es nuestro rol. ¿Sí? Entonces, los lazos de identificación con la comunidad son inexistentes y con la familia son inexistentes. Entonces partimos del principio que la adicción es un fenómeno de las sociedades postmodernas. En los años 30 en México se vendía el clorhidrato de cocaína, que es la cocaína en las farmacias. ¿Sí? Era legal, la Pfizer la vendía y no había colas de gente en la puerta de la botica, ¿no? Se llamaba botica. No eran farmacias, y ahí se vendía la coca y la gente no iba a comprar coca, iban a comprar los médicos para efectos terapéuticos. Entonces el problema no es que haya la droga, sino qué necesidad tienen los seres humanos hoy en sociedades hiperdesarrolladas de consumir una sustancia, ya sea sustancia química, comida, lo que sea, para evadir un poco, ¿no?, los dolores del alma, ¿no?, espirituales, ¿no? Sí. Para la siguiente pregunta, ¿a qué persona se le considera adicto? A toda aquella persona que pierde el control sobre su voluntad. Mucha gente, un ejemplo que yo siempre doy con la comida, con el alcohol, ¿no? ¿Sí? Sí. La persona adicta a algo es una persona con problemas existenciales irresueltos. Es una persona con problemas de ansiedad. Entonces, estoy ansioso, como. Estoy ansioso, fumo marihuana. Al cabo hasta la recomiendo, ¿no?, para la ansiedad. Sí. Entonces es un tema muy complejo. La cuestión es, el adicto es aquella persona que en un dado momento, por el consumo
frecuente e intenso de certa substância, empieza a perder controle sobre su voluntad, ¿sí? Y el consumo reiterado de esa sustancia o de esa conducta, lo cual puede ser el Facebook, por ejemplo, empieza a alterar el modo como la persona piensa y como siente. Quedó claro, ¿verdad? Sí. ¿Considera que las personas adictas son personas enfermas? Claro que sí, pero va más allá de la enfermedad física, porque para la Organización Mundial de la Salud la adicción normalmente a qué se refiere, sustancias químicas, ¿sí? No se refieren a adicciones conductuales, comportamentales, se refieren a adicciones a una sustancia, sea natural o química. Dicen que es una enfermedad primaria, esto es, una enfermedad a partir de la cual se derivan otras. Un ejemplo, un alcohólico, un adicto al alcohol, ¿sí? Termina muriendo normalmente de cirrosis. La cirrosis sería una enfermedad primaria o secundaria. ¿Tal vez primaria? No, es secundaria, la primera es el alcoholismo. Okay, ¿Sí me entiendes el significado de enfermedad primaria? Y lo dice enfermedad física, ¿no? Y primaria. Entonces, lo que no estoy de acuerdo es que limitemos el tema de las adicciones a una enfermedad física y psicológica y que se quede en el campo de la medicina, ¿sí? No hay duda que es una enfermedad. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores, ¿no? Que se conjugan. Esto es, tu organismo, un agente que contagia, un virus y un medio ambiente. Te voy a dar un ejemplo. Las afecciones respiratorias son muy comunes aquí en esta frontera entre San Diego y Tijuana. Hay una gran prevalencia de personas alérgicas. ¿Cómo se llama? Al polen, pues. Con alergias respiratorias. Sí. Ese virus, que sería el polen, está en otros lugares del mundo y no hay tanta gente afectada en otras partes del mundo. Entonces, para existir una enfermedad tiene que haber una conjugación de tres cosas: un huésped, un agente y un entorno. Y esa es la primera definición de enfermedad y creo que queda corta. Segunda, es una enfermedad porque tiene un inicio, un desarrollo y un fin, pero también se queda muy corto. Y yo considero personalmente, Sergio, que sí es una enfermedad, pero no es la droga que provoca la enfermedad. En la medicina occidental, las enfermedades son originadas por factores externos, virus, como el H1N1. Entonces, no podemos pensar así para el tema de las adicciones a sustancias. Senão esto implicaría que todas las personas que toman alcohol sean alcohólicas. Fíjate la palabra, alcoholismo. Significa que es una condición de la persona disfuncional provocada por el alcohol. Esto para mí es mentira. El problema no es el alcohol, el problema es la persona que lo consume y cómo consume. Si no, todos los que consumiesen alcohol serían alcohólicos. Entonces, más que una cuestión de la medicina y de si es enfermedad o no, es una cuestión existencial, de la estructura de la personalidad de cada quien, que a partir de ahí la persona decide cómo consumo y para qué. Y yo siempre doy un ejemplo. Imagínate que hoy vamos a cenar, Linette, tú y yo, vamos a un restaurante acá, pedimos un vinito y estamos haciendo el ritual del vino, ¿no? Con la copita, oliendo, todo eso. Sí. A la misma hora, en una zona, algún antro de la ciudad, o en la calle, en la famosa Coahuila, Sí. está ahí los llamados teporochos, ya todo sucio, ¿no? Sí. Maloliente y trae un cartón de vino en la mano.
Y a la misma hora que estamos tomando nuestro vinito, él está tomando por el cartón, ensuciándose de vino. ¿Estamos usando lo mismo? Sí, estamos usando vino. Él y nosotros. Quizá el nuestro sea más caro, obviamente. Pero estamos usando lo mismo. Pero el modo como lo estamos usando en un ritual, ¿no? Y el para qué es muy distinto. Y ahí es en donde se originan los problemas con las sustancias. Es cómo lo uso y para qué, con qué finalidad lo estoy usando. Nosotros lo usamos, pues, por un ritual de cultura greco-romana, no, judaico-cristiana, perdón, ¿sí? Acompañando el vinito con los alimentos. Él lo está haciendo para estupidificarse. A diferencia de nosotros, ¿no? Entonces, el problema, lo que origina la enfermedad, no es el virus o el agente, en este caso el alcohol, es la persona. Sí. ¿Está claro? Sí, muy claro. ¿Quedó claro, Linet? Muy bien. ¿Cuáles considera usted que son las adicciones más relevantes hoy en día? Muy buena pregunta. Mira, la adicción más relevante hoy en día, en mi opinión, no están impactando todavía de manera que sea alarmante, pero ya están impactando. Yo creo que la cuestión de las adicciones a las sustancias, sea el alcohol, sea la marihuana, la cocaína, el crack, el cristal, la heroína, eso no va a ser el tema dentro de unos 10 años.